Son las 2 de la mañana. La casa está quieta. La ciudad, si todavía la escuchas, parece venir desde muy lejos, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Encima de ti, aunque el techo no te deje verlo, hay cientos de miles de millones de estrellas. No como una frase bonita, no como una exageración para empezar una historia. Realmente hay una galaxia entera extendida sobre tu cabeza, girando con una lentitud tan grande que nuestra vida completa apenas parece un parpadeo. Muchas de esas estrellas tienen planetas. Algunas son más antiguas que nuestro Sol. Algunas nacieron miles de millones de años antes que la Tierra. Brillaron cuando aquí no había continentes, ni océanos, ni bacterias, ni nadie que pudiera mirar hacia arriba y preguntar nada. Y si la vida surgió aquí, en un planeta pequeño, alrededor de una estrella común, en una esquina tranquila de la Vía Láctea, entonces la pregunta aparece sola, suave al principio, casi como un pensamiento antes de dormir. ¿Por qué no la vemos en ningún otro lugar? ¿Dónde están todos los extraterrestres? Porque si el universo es tan antiguo como creemos, si la materia ha tenido tanto tiempo para mezclarse, enfriarse, encender estrellas, formar mundos y repetir el experimento una y otra vez, deberían estar en todas partes. Deberían haber dejado señales, luces, ruinas, mensajes, máquinas, caminos entre las estrellas, algo. Esta pregunta fue formulada por un físico llamado Enrico Fermi durante un almuerzo en 1950. No la pronunció en un observatorio, ni en una ceremonia, ni frente a una gran pizarra preparada para la historia. La hizo casi de manera casual, como esas preguntas que entran en una conversación y de pronto cambian la temperatura de la habitación. Han pasado más de 70 años. Hemos enviado sondas a otros planetas. Hemos fotografiado galaxias antiguas. Hemos encontrado mundos alrededor de estrellas que antes eran solo puntos de luz. Hemos descubierto que los planetas no son raros. Y todavía, nadie tiene una respuesta. Quizá esa sea la parte más extraña. No que el universo sea grande. No que la vida sea misteriosa, sino que, después de todo este tiempo, el cielo siga pareciendo vacío. Antes de explicar formalmente la paradoja, conviene quedarse un momento con esa incomodidad. No resolverla, no clasificarla, solo sentirla. Imagina la Vía Láctea como una ciudad nocturna vista desde muy lejos. Una ciudad con avenidas de polvo, barrios de gas, plazas de estrellas jóvenes y regiones antiguas donde soles más viejos que el nuestro han ardido durante eras enteras. En esa ciudad hay, aproximadamente, cientos de miles de millones de estrellas. Las cifras exactas cambian según el método, pero la idea esencial no cambia. Son demasiadas para que la mente las sostenga de una sola vez. Y la Vía Láctea no está sola. Más allá de ella hay otras galaxias. Y más allá de esas galaxias hay más galaxias todavía. Tantas que cuando miramos imágenes profundas del cielo no vemos oscuridad vacía, sino estructuras, cúmulos, arcos de luz, islas de estrellas separadas por distancias que casi no significan nada para la imaginación humana. Durante mucho tiempo pensamos que tal vez nuestro sistema solar era especial. Tal vez los planetas eran una rareza. Tal vez las estrellas eran lámparas solitarias. Y nuestro pequeño sistema, con sus mundos ordenados alrededor del Sol, era una excepción delicada. Pero esa idea empezó a deshacerse cuando comenzaron a detectarse exoplanetas. Primero fueron indicios difíciles, variaciones diminutas, estrellas que se tambaleaban un poco porque algo invisible tiraba de ellas. Luego llegaron tránsitos, sombras microscópicas cruzando discos de luz. Después llegaron catálogos, planetas grandes, planetas pequeños, mundos abrasados, mundos congelados, sistemas compactos, estrellas con varios planetas, estrellas con mundos en zonas donde el agua líquida podría ser posible. La conclusión no fue que todos esos lugares tengan vida. Eso sería ir demasiado lejos. La conclusión fue más simple y más inquietante. Los planetas parecen ser comunes. Y si los planetas son comunes, si las zonas habitables existen en muchos sistemas, si los ingredientes básicos de la química están repartidos por el cosmos, entonces todo apunta a que no deberíamos estar solos. El universo debería estar lleno de vida. Esa frase suena atrevida, pero nace de una intuición muy sobria. No dice que deba haber criaturas verdes mirando por ventanas de platillos. No dice que cada estrella esconda una civilización. Dice algo más básico. Dice que cuando un fenómeno ocurre una vez, en un universo con tantos intentos posibles, resulta difícil no preguntarse si ha ocurrido más veces. La Tierra no parece estar hecha de materiales mágicos. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno,
El nitrógeno, el hierro, el silicio, todos esos elementos forman parte de una historia cósmica común. Nacieron en estrellas, en explosiones, en nubes antiguas que se reciclaron lentamente hasta formar sistemas nuevos. Nuestro planeta no fue construido aparte, no fue colocado en una vitrina fuera de la física. Es una mezcla de polvo estelar, calor interno, agua, tiempo y química. Y en algún momento, aquí, esa química dejó de ser solo química y empezó a organizarse de una manera extraña. La vida apareció. No sabemos exactamente cómo. Tenemos hipótesis, experimentos, pistas, pero no una película completa del origen. Aún así, sabemos que ocurrió temprano en la historia terrestre, cuando el planeta todavía era joven en escala geológica. Eso no prueba que la vida sea fácil. Tal vez tuvimos suerte. Tal vez el origen de la vida requiere una combinación tan precisa que casi nunca se repite. Pero también puede sugerir lo contrario, que cuando las condiciones adecuadas se sostienen durante suficiente tiempo, la vida encuentra un camino. Y si eso es cierto, aunque sea parcialmente, entonces la galaxia empieza a sentirse distinta. Cada punto de luz deja de ser solo una estrella. Se vuelve una posibilidad. La primera sensación es de abundancia. 100.000 millones de estrellas en la Vía Láctea. Quizá más, cientos de miles de millones de galaxias en el universo observable. Quizá más según cómo se cuenten y qué tan lejos podamos inferir. Exoplanetas por todas partes. Zonas habitables no como promesas de vida, sino como regiones donde la temperatura podría permitir agua líquida en la superficie de un planeta adecuado. La imaginación empieza a llenar los espacios. Mundos oceánicos bajo cielos rojos. Planetas alrededor de enanas rojas, con una cara siempre mirando a su estrella y otra hundida en una noche permanente. Lunas con océanos bajo hielo. Mundos jóvenes donde la química apenas comienza. Mundos viejos donde quizá una biosfera entera ya nació, prosperó y desapareció antes de que en la Tierra existieran ojos. Pero una buena historia de ciencia no debe confundir posibilidad con evidencia. Lo correcto es sostener ambas cosas a la vez. Por un lado, las oportunidades parecen inmensas. Por otro, no tenemos una sola prueba confirmada de vida fuera de la Tierra. Ni microbios, ni fósiles extraterrestres, ni señales inequívocas de radio, ni una nave, ni una estructura, ni una transmisión que nos obligue a reescribir nuestra posición en el cosmos. Tenemos sospechas, lugares prometedores, moléculas interesantes, preguntas abiertas. Tenemos Marte, Europa, Encélado, Titán, Venus en debate, exoplanetas en atmósferas lejanas, pero una prueba clara, una sola, todavía no. Y esa tensión es el centro de todo. El universo parece preparado para multiplicar la vida. La experiencia humana, hasta ahora, solo ha encontrado silencio. Entonces, ¿dónde están? Esa es la versión simple de la paradoja. Si existen, ¿por qué no los vemos? Si hay civilizaciones más antiguas que nosotros, ¿por qué no hay huellas evidentes? Si algunas estrellas nacieron miles de millones de años antes que el Sol, entonces, algunos planetas tuvieron una ventaja temporal enorme. Una civilización que hubiera aparecido solo 1 millón de años antes que la nuestra, una cifra pequeña comparada con la edad de la galaxia, habría tenido un tiempo inmenso para explorar, cambiar, expandirse, o al menos dejar señales detectables. No hace falta imaginar imperios perfectos ni viajes más rápidos que la luz, incluso con tecnologías más lentas, incluso con sondas automáticas, incluso con expansión gradual. El tiempo galáctico es tan amplio que la ausencia de evidencia empieza a parecer rara. Esta es la incomodidad que Fermi condensó en una pregunta. No es solo ¿existe vida? Es si la vida inteligente no es extremadamente rara, y si algunas civilizaciones pueden durar, y si la exploración o la expansión son posibles, entonces ¿por qué el cielo no está lleno de indicios? La paradoja de Fermi no es una sola fórmula, es una familia de tensiones. Toma varias cosas que parecen razonables por separado y las junta hasta que algo no encaja. Los planetas son comunes, la galaxia es antigua. La vida apareció aquí. La tecnología puede producir señales. El tiempo disponible es enorme. Y sin embargo, cuando escuchamos, no oímos a nadie. Una manera tranquila de entenderlo es imaginar una playa de noche. Sabes que el océano está lleno de vida. Sabes que bajo la superficie hay criaturas, corrientes, movimientos, ojos que no ves, pero estás sentado en la arena, mirando una extensión negra, y nada rompe la superficie. Ni una aleta, ni una luz, ni una onda distinta.
Después de un rato, podrías decir, quizá no estoy mirando bien, quizá las criaturas están demasiado lejos, quizá salen en otro momento, quizá mi linterna no alcanza, quizá el océano no está vacío, solo es más grande y más extraño de lo que puedo medir desde aquí. Eso puede ser verdad. En astronomía, nuestras herramientas son potentes, pero limitadas. Hemos escuchado en ciertas frecuencias, durante ciertos periodos, con ciertos instrumentos, apuntando a ciertas regiones. Hemos buscado señales que se parezcan a lo que nosotros imaginaríamos como señales. Pero una civilización ajena podría comunicarse de formas que no reconocemos o no comunicarse hacia afuera, o usar tecnologías invisibles para nuestros métodos actuales. Aún así, la pregunta persiste porque no hablamos solo de comunicación. Hablamos también de consecuencias. Una civilización avanzada podría calentar planetas, reorganizar energía, enviar máquinas, alterar atmósferas, construir estructuras, dejar basura, modificar su entorno. Si hubiera muchas, si duraran mucho, si se expandieran, algo debería sobresalir, y nada sobresale de manera indiscutible. La explicación más aterradora tiene un nombre que suena casi simple: el gran filtro. La idea es que entre polvo estelar y civilización capaz de cruzar o transformar la galaxia, hay una serie de pasos difíciles. Algunos son biológicos, algunos tecnológicos, algunos sociales, algunos quizá ni siquiera los conocemos. Formar un planeta estable puede ser difícil. Conseguir química prebiótica adecuada puede ser difícil. Pasar de moléculas complejas a vida puede ser difícil. Pasar de organismos simples a inteligencia tecnológica puede ser difícil. Mantener una civilización sin destruirse puede ser difícil. El gran filtro es la posibilidad de que haya una barrera enorme en algún punto del camino, una barrera que la mayoría no cruza. Y la pregunta que lo vuelve inquietante es esta: ¿el gran filtro está detrás de nosotros o delante? Si está detrás, entonces quizás somos rarísimos porque ya superamos algo casi imposible. Tal vez la vida misma es extremadamente improbable. Tal vez la inteligencia casi nunca aparece. Tal vez el salto hacia tecnología es un accidente cósmico. Eso nos haría solitarios, sí, pero también afortunados. En cambio, si el gran filtro está delante, la historia se oscurece. Significaría que muchas civilizaciones llegan hasta una etapa parecida a la nuestra. Miran las estrellas, descubren energía poderosa, construyen máquinas y luego algo las detiene. No por falta de curiosidad, no por falta de inteligencia, sino porque hay una prueba futura que casi nadie sobrevive. Tal vez todas las civilizaciones se destruyen. No como una sentencia dramática, sino como una hipótesis incómoda. Una especie aprende a liberar energía nuclear antes de aprender a convivir con su propio poder. Una especie construye sistemas de inteligencia artificial, sin entender del todo cómo alinear sus metas. Una especie altera el clima de su planeta más rápido de lo que sus instituciones pueden adaptarse. Una especie conecta su economía, su política, su información y su vida emocional en redes tan complejas que un error se propaga como una fiebre. Guerra nuclear, IA, cambio climático, colapso social. No son monstruos imaginarios, son ejemplos humanos de riesgos reales y por eso el gran filtro se siente tan cercano. Cuando pensamos en civilizaciones extraterrestres, a menudo imaginamos seres que ya resolvieron sus problemas, pero quizá la inteligencia técnica no viene acompañada automáticamente de sabiduría. Quizá la capacidad de transformar un planeta aparece antes que la capacidad de gobernarse a sí mismo. Quizá cada civilización tecnológica abre puertas que no puede cerrar. Y entonces, en la galaxia podría haber habido muchos amaneceres, muchas especies levantando radiotelescopios, muchos primeros mensajes, muchas noches de celebración. Y después, silencio. No porque el universo no produzca vida, sino porque producir vida inteligente es distinto de conservarla. La pregunta es si el gran filtro está detrás de nosotros o delante. La respuesta, por ahora, no existe, pero hay una manera de sentir su peso. Si algún día encontráramos vida simple en Marte, o bajo el hielo de Europa, o en otro lugar del sistema solar, mucha gente celebraría. Sería uno de los descubrimientos más grandes de la historia, pero también podría tener una lectura inquietante. Si la vida aparece fácilmente en lugares distintos, entonces el filtro no estaría necesariamente en el origen de la vida. Podría estar más adelante. Si encontramos microbios por todas partes, pero nunca civilizaciones, quizá el paso difícil es llegar a inteligencia tecnológica. Si encontramos señales de civilizaciones muertas,
Ruinas, rastros antiguos, atmósferas contaminadas por industrias desaparecidas, entonces el filtro podría estar todavía más adelante, en la supervivencia. Cada descubrimiento movería la sombra. No solo nos diría algo sobre otros mundos, nos diría algo sobre nuestro propio futuro. Y esa es la razón por la que la paradoja de Fermi para dormir no es solo una historia de alienígenas, es una historia sobre nosotros, escuchando un silencio que quizá es natural, quizá es temporal, quizá es una advertencia. Afuera, la galaxia sigue girando. Adentro, en este pequeño planeta, seguimos decidiendo qué clase de civilización vamos a ser. Quizás somos demasiado primitivos. Esta explicación no dice que el universo esté vacío, dice que nuestra manera de mirar es todavía muy joven. La humanidad observando el cosmos puede parecerse a hormigas, intentando comprender Internet. Una colonia de hormigas puede vivir debajo de una ciudad moderna. Puede sentir vibraciones, cambios de temperatura, sombras, luces. Puede cruzar un cable sin saber que por dentro viajan mensajes, mapas, voces, fotografías, discusiones, música, memoria. Para las hormigas, el cable no es una red de información. Es una superficie, un obstáculo, una textura. Tal vez nosotros estamos en una posición parecida. Miramos estrellas, medimos luz, escuchamos radio, detectamos moléculas, calculamos órbitas. Pero quizá una civilización realmente avanzada no se manifiesta como una antena enorme, gritando al vacío. Puede existir una civilización tan avanzada que no podamos verla, no porque se esconda, sino porque no sabemos qué mirar. No podamos entenderla, no porque sea mágica, sino porque sus herramientas, prioridades y señales están fuera de nuestras categorías. La historia humana está llena de fenómenos que existían antes de que pudiéramos reconocerlos. Microbios, ondas electromagnéticas, genes, agujeros negros, materia oscura como problema, exoplanetas como población común. Lo invisible no siempre está ausente. A veces solo espera un instrumento. Cuando una civilización apenas aprende a leer el cielo, puede confundirse con facilidad. Puede pensar que lo detectable es lo existente. Puede creer que si nadie responde en radio, nadie habla. Pero radio es una tecnología humana de una etapa humana. Durante una pequeña ventana de nuestra historia hemos emitido señales intensas hacia el espacio, y ya estamos aprendiendo a comunicarnos de formas más dirigidas, más eficientes, menos ruidosas. Nuestra propia Tierra podría volverse más silenciosa en radio sin que hayamos desaparecido. Si eso ocurre con nosotros en apenas unas generaciones, ¿qué ocurriría con una civilización 1.000.000 de años más antigua? Tal vez sus señales no se derraman al espacio. Tal vez usan haces estrechos. Tal vez no usan señales electromagnéticas convencionales para comunicarse a distancias interestelares. Tal vez viven en entornos que no imaginamos. Estaciones alrededor de estrellas pequeñas, mundos subterráneos, hábitats artificiales, regiones donde la energía se usa con una eficiencia que no produce firmas obvias. O tal vez se han vuelto menos interesadas en expandirse físicamente. Tal vez la evolución tecnológica no lleva necesariamente a llenar la galaxia, sino a miniaturizarse, a simular, a estabilizarse, a reducir el ruido. Nosotros proyectamos nuestra etapa exploradora sobre otros porque es la etapa que conocemos. Pero una civilización más antigua podría parecerse menos a una flota, y más a una presencia casi invisible. También está el problema de la escala. Hemos observado muchísimo comparado con generaciones anteriores, pero casi nada comparado con la galaxia. La Vía Láctea es inmensa. Las distancias entre estrellas son abismos. La luz tarda años, décadas, siglos o milenios en cruzar regiones que en un mapa parecen vecinas. Si una señal fue enviada una vez, en una dirección específica, durante un periodo corto, podríamos haberla perdido simplemente por no estar mirando en el momento correcto. Si una civilización existió durante 100.000 años y desapareció hace 10 millones, sus rastros podrían estar demasiado lejos, demasiado degradados o demasiado sutiles. Si otra civilización está ahora mismo escuchando, pero a 10.000 años luz, cualquier conversación sería una correspondencia entre épocas, no un diálogo. Paradoja de Fermi se siente urgente porque la formulamos desde una vida humana, pero el cosmos no opera con nuestra paciencia. Para la galaxia, 70 años de búsqueda son menos que una respiración. Eso no elimina el misterio, solo lo vuelve más profundo. Quizá el silencio no es una respuesta. Quizá es una limitación de nuestra ventana, de nuestras herramientas y de nuestra imaginación.
La hipótesis del zoológico toma otra dirección. No dice que no puedan vernos. Sugiere lo contrario, quizás saben que estamos aquí y simplemente nos observan. Como observamos animales salvajes. No necesariamente con crueldad, no necesariamente con cariño, tal vez con una regla, tal vez con distancia. Imagina una reserva natural donde los animales viven sin saber que hay cámaras ocultas, investigadores, protocolos, límites. Los observadores intentan intervenir lo menos posible, porque cualquier intervención cambia el comportamiento del sistema. Si una civilización avanzada encontrara un mundo joven, con una especie tecnológica apenas saliendo de su planeta, podría decidir no presentarse, podría esperar. Podría considerar que el contacto directo sería una contaminación cultural, psicológica o política. La hipótesis del zoológico es una favorita del público porque convierte el silencio en intención. No estamos solos, estamos siendo dejados solos. El universo no está vacío. Está educadamente callado. Es una idea seductora, casi cinematográfica, pero también tiene problemas. Requiere coordinación. Si hay muchas civilizaciones, todas tendrían que obedecer la misma regla, o al menos no romperla de manera visible. Requiere que nadie filtre, nadie visite rastros obvios. En la experiencia humana, los acuerdos perfectos son difíciles. Pero una galaxia más antigua que nosotros no tiene por qué comportarse como una reunión humana desordenada. Hay versiones suaves de la hipótesis del zoológico. Quizá no somos interesantes todavía. Quizá una civilización avanzada no considera a la humanidad una conversación madura, del mismo modo que nosotros no intentamos explicar mecánica cuántica a un nido de insectos. Quizá esperan señales de estabilidad. Que dejemos de destruir ecosistemas, que sobrevivamos a nuestras armas, que mostremos capacidad de cooperación planetaria, que crucemos cierto umbral técnico o ético. O quizá el contacto no se evita por protección, sino por seguridad. Una especie joven puede ser impredecible. Tiene miedo, tiene miedos, tiene fronteras, tiene armas. Un contacto prematuro podría desatar pánico, culto, guerra, dependencia, colapso de instituciones. Tal vez mirar desde lejos es la forma menos dañina de relación. Pero esta idea, por tranquila que parezca, tiene una sombra. Si alguien nos observa y no interviene, entonces también observa nuestras guerras, nuestras crisis, nuestras extinciones, nuestras noches de angustia colectiva. Seríamos un planeta iluminado por fuegos pequeños, bajo la mirada de algo que puede ver y decide no tocar. Para dormir, esta hipótesis tiene una cualidad extraña. No es terror abierto. Es la sensación de estar en una habitación oscura y descubrir que la oscuridad no está vacía, sino atenta. Quizá llegaron hace mucho tiempo. No en el sentido conspirativo. No como relatos de monumentos imposibles o visitantes escondidos en gobiernos. Sin conspiraciones. Solo exploración. Si una civilización tuviera 1 millón de años de ventaja, podría enviar sondas a muchas estrellas. Podría no necesitar tripulaciones biológicas. Podría fabricar máquinas pequeñas, pacientes, capaces de viajar durante miles de años, recopilar datos, esperar, reproducirse quizá con materiales locales, o simplemente transmitir información de regreso. La colonización de la galaxia completa es una idea difícil de imaginar para nosotros, pero el tiempo la vuelve menos absurda. 1 millón de años parece enorme para la historia humana, pero es poco para la historia galáctica. Si una civilización pudiera moverse de estrella en estrella, incluso lentamente, la expansión podría cubrir regiones inmensas. Entonces la pregunta vuelve: ¿por qué no hay evidencia? ¿Dónde están las sondas? ¿Dónde están las estructuras? ¿Dónde están los artefactos antiguos en la Luna, en asteroides en órbitas estables, en puntos donde una máquina podría esperar sin ser perturbada? Hemos explorado muy poco con suficiente detalle. La Luna entera no ha sido peinada como una escena arqueológica. Los asteroides son incontables. El sistema solar exterior es vasto y frío. Pero si algo enorme estuviera aquí, probablemente ya lo habríamos notado. Lo que queda son posibilidades sutiles. Y las posibilidades sutiles son difíciles de distinguir de la ausencia. La exploración interestelar no tendría por qué parecerse a nuestras fantasías. Tal vez una civilización avanzada no manda naves brillantes del tamaño de ciudades. Tal vez envía objetos pequeños, oscuros, silenciosos, casi imposibles de detectar si no pasan cerca. Tal vez las ondas se apagan durante largos periodos. Tal vez están en órbitas que no hemos revisado. Tal vez visitaron cuando la Tierra no tenía humanidad.
Si una sonda pasó hace 100 millones de años, miró un planeta de dinosaurios, registró una biosfera interesante y siguió su camino, no habría razón para que lo supiéramos. El registro geológico conserva muchas cosas, pero no todo. La superficie de la Tierra recicla, erosiona, hunde, rompe. Los océanos cubren. Los continentes se mueven. El tiempo borra con una paciencia inmensa. Un artefacto abandonado en la superficie terrestre podría desaparecer. Podría desaparecer. Uno en la Luna duraría más, pero solo si estuviera donde hemos mirado. Y hemos mirado poco. Aún así, esta hipótesis no resuelve del todo el silencio. Si llegaron hace mucho tiempo y eran muchos, esperaríamos más rastros. Si se expandieron de manera amplia, esperaríamos señales de actividad continua. La falta de evidencia no descarta visitas remotas, pero sí hace difícil sostener historias grandes sin pruebas. Por eso la versión seria de esta idea se mantiene sobria. Quizá la galaxia ha sido explorada. Quizá no. Quizá hay artefactos. Quizá no. Si existen, todavía no los hemos encontrado. Luego está el bosque oscuro. Es quizá la explicación más inquietante para escuchar de noche, porque convierte el silencio en supervivencia. La idea es simple y brutal. El universo es un bosque oscuro. Todos están escondidos, porque revelar tu posición significa morir. Imagina criaturas moviéndose entre árboles sin saber quién más está allí. Cada una sabe que existen otras posibilidades, otros cazadores, otros miedos. Si haces ruido, tal vez atraes ayuda, pero también puedes atraer algo que no quiere hablar. En una galaxia donde las distancias son enormes y las intenciones ajenas no pueden verificarse, una civilización podría concluir que el silencio es la estrategia más segura. No porque sea malvada, sino porque no puede asumir que los demás son buenos. Si detectas otra civilización joven, tienes un problema. Puede ser pacífica ahora, pero lo será dentro de 1000 años. Puede ser débil ahora, pero lo será dentro de 10.000. Puede no saber dónde estás, pero si le respondes, lo sabrá. Y si la tecnología avanza rápido, una amenaza pequeña puede convertirse en una amenaza existencial antes de que puedas reaccionar. En ese marco, el primer mensaje no es una invitación. Es una coordenada. El bosque oscuro no necesita villanos. Esa es la parte que lo hace más frío. Una civilización puede amar la vida, proteger su mundo, cuidar a sus hijos, escribir música, estudiar estrellas, y aún así decidir que no debe anunciarse. Puede decidir que cualquier señal hacia el espacio es una imprudencia. Puede decidir que escuchar es aceptable, pero hablar es peligroso. Puede decidir que si encuentra a otros, lo mejor es observar sin responder, o incluso neutralizar antes de ser neutralizada. Esta lógica se basa en incertidumbre. No sabes qué piensa el otro, no sabes qué hará. No sabes si sus valores son compatibles con los tuyos. No sabes si el contacto será comprendido o temido. No sabes si un mensaje amistoso será interpretado como debilidad, trampa o amenaza. En la Tierra, podemos resolver parte de esa incertidumbre con proximidad, lenguaje compartido, historia común, instituciones. Entre estrellas, todo eso se rompe. La luz tarda años, las respuestas tardan años, las culturas cambian mientras los mensajes viajan. Y si una civilización tiene capacidad de dañar a otra a distancia, la prudencia puede volverse silencio. Así, el cielo vacío no sería una señal de ausencia, sino de disciplina, una galaxia llena de inteligencias que han aprendido a no respirar fuerte. Esta hipótesis tiene una consecuencia extraña para nosotros. La humanidad ya ha enviado señales, aunque no muchas sino siempre con intención de contacto. Nuestra radio se ha expandido como una burbuja débil durante poco más de un siglo. Algunas transmisiones se pierden en ruido, otras se atenúan. No somos un faro tan obvio como a veces imaginamos, pero estamos aprendiendo a detectar planetas, a estudiar atmósferas, a pensar en mensajes interestelares. Cada avance abre una pregunta ética. ¿Debemos anunciar nuestra presencia? ¿Quién decide? ¿Un científico? ¿Un gobierno? ¿Una empresa? ¿Una generación? Si el universo es amistoso, callar sería una pena. Si el universo es peligroso, hablar sería una imprudencia. Y no sabemos cuál de esas frases se acerca más a la verdad. El bosque oscuro es perturbador porque no puede demostrarse fácilmente. Todos callan por miedo. El silencio se parece exactamente a un universo vacío. Si nadie existe, el silencio también. Si existen pero no nos oyen, igual. Si existen y nos oyen pero prefieren no responder, igual. Varias realidades producen el mismo cielo nocturno.
Nosotros estamos acostados bajo ese cielo, escuchando la misma ausencia y tratando de adivinar qué significa. Quizá estamos solos. La explicación más simple, y quizá la más difícil de aceptar emocionalmente, es que la vida inteligente podría ser absurdamente rara. Tan rara que quizá somos los únicos, al menos en esta región de la galaxia, quizá en la galaxia entera, quizá en una porción enorme del universo observable. No porque la Tierra sea mágica, sino porque la cadena completa desde planeta hasta mente tecnológica puede requerir demasiadas coincidencias. Un planeta debe estar en una órbita adecuada durante mucho tiempo. Debe conservar una atmósfera útil. Debe tener química apropiada. Debe evitar catástrofes esterilizantes demasiado frecuentes. La vida debe originarse. Luego debe volverse compleja. Luego debe producir organismos capaces de manipular su entorno, comunicarse, acumular conocimiento, fabricar herramientas, descubrir ciencia, sostener sociedades. Cada paso puede parecer posible, pero si cada paso es poco probable, el producto final puede ser extremadamente raro. En la Tierra, la vida simple apareció temprano, pero la vida tecnológica tardó casi toda la historia del planeta. Durante miles de millones de años, no hubo radiotelescopios, ni ciudades, ni preguntas sobre Fermi. Hubo océanos, células, lentitud, extinciones, accidentes evolutivos. Tal vez la inteligencia no es el destino natural de la vida. Tal vez es una rama extraña. Esta posibilidad cambia el tono de la noche. Si estamos solos, entonces cada voz humana es más preciosa de lo que parece. Cada canción, cada idioma, cada pregunta infantil, cada telescopio apuntando al cielo, cada misión espacial, cada biblioteca, cada gesto de cuidado, todo eso sería la forma en que el universo se vuelve consciente de sí mismo en un pequeño planeta. No habría vecinos esperando, no habría civilizaciones antiguas guardando respuestas. No habría un gran club galáctico al que todavía no nos invitan. Habría silencio porque nadie más ha llegado a hablar. Es una idea triste y hermosa al mismo tiempo. Triste porque nos deja sin compañía. Hermosa porque convierte nuestra existencia en una responsabilidad inmensa. Si somos raros, no somos menos importantes. Somos más frágiles. La historia humana dejaría de ser solo una historia local y se volvería una especie de custodia cósmica. La vida inteligente, al menos la que conocemos, dependería de que este planeta no apague su propia luz. En esa lectura, la paradoja de Fermi no pregunta solo dónde están todos. Pregunta qué haremos nosotros si no hay nadie más. Pero incluso la explicación de la soledad debe ser manejada con cuidado. No podemos afirmar que somos únicos. No tenemos suficiente información. La ausencia de evidencia no es evidencia definitiva de ausencia, sobre todo cuando el territorio es tan grande y nuestra búsqueda tan joven. Podemos decir que no hemos encontrado a nadie. Podemos decir que la inteligencia tecnológica confirmada solo existe aquí. Podemos decir que la galaxia no muestra, por ahora, señales obvias de civilizaciones expansivas. Pero no podemos cerrar el caso. Eso sería repetir una vieja costumbre humana, confundir el borde de nuestro conocimiento con el borde de la realidad. Antes de encontrar exoplanetas, muchos mundos eran solo una posibilidad. Antes de ver galaxias lejanas con detalle, el universo era más pequeño en nuestra imaginación. Antes de comprender la profundidad del tiempo, la historia natural parecía más breve. Una y otra vez, el cosmos ha resultado más amplio que nuestras certezas. Por eso la respuesta honesta permanece abierta. Quizá estamos solos. Quizá no. Quizá la vida abunda, pero la inteligencia escasea. Quizá la inteligencia abunda, pero la tecnología se apaga. Quizá la tecnología abunda, pero aprende a callar. Quizá el cielo está lleno de señales que todavía no sabemos leer. El gran silencio no es un vacío simple. Es una mezcla de posibilidades superpuestas. Mientras duermes esta noche, la galaxia seguirá girando. Miles de millones de estrellas seguirán brillando. Miles de millones de planetas seguirán orbitando. Algunos estarán demasiado cerca de sus soles, con superficies fundidas o atmósferas arrancadas. Otros estarán demasiado lejos, envueltos en hielo y penumbra. Algunos podrían tener océanos bajo cortezas congeladas. Otros podrían tener cielos densos, tormentas extrañas, continentes oscuros, lunas enormes, auroras que nunca verá ningún ojo humano. En algún lugar, quizá haya química organizándose lentamente. En algún lugar, quizá haya una vida simple aferrada a rocas calientes bajo un mar subterráneo. En algún lugar, quizá haya bosques que no son verdes, criaturas que no tienen nombres,
inteligencias que no miran con ojos, sociedades que no construyen ciudades como las nuestras. Y en algún lugar, quizá haya alguien preguntándose exactamente lo mismo. ¿Dónde están todos? Tal vez esa pregunta no pertenece solo a la Tierra. Tal vez es una pregunta que aparece en cualquier mente que despierta bajo un cielo grande. Tal vez en este momento, a muchos años luz, otra conciencia escucha su propia noche y siente que el universo parece demasiado silencioso. No hay una sola respuesta que cierre la paradoja de Fermi. Hay caminos. El universo debería estar lleno de vida, pero quizá la vida es menos frecuente de lo que sugieren las cifras. Entonces, ¿dónde están? Quizá están lejos, escondidos, extintos, dormidos, incomprensibles, o todavía no han nacido. La explicación más aterradora es el gran filtro, porque nos obliga a preguntarnos si el peligro principal ya pasó o si nos espera adelante. Quizás somos demasiado primitivos, hormigas intentando comprender Internet, mirando una red cósmica que no sabemos reconocer. Quizá la hipótesis del zoológico tiene algo de verdad y alguien observa sin intervenir. Quizá llegaron hace mucho tiempo, dejaron poco o nada, y el sistema solar conserva secretos demasiado pequeños para nuestras búsquedas actuales. Quizá el bosque oscuro es real, y cada civilización sensata aprende a esconder su fuego. Quizá estamos solos, y la inteligencia es una rareza tan delicada que el silencio no es amenaza, sino consecuencia. Cada posibilidad tiene belleza. Cada posibilidad tiene miedo. Ninguna basta por completo. Y esa insuficiencia es lo que mantiene viva la pregunta. Hay algo profundamente humano en no soportar el silencio. Cuando una habitación queda callada demasiado tiempo, hablamos. Cuando una radio no responde, revisamos la antena. Cuando alguien no contesta un mensaje, imaginamos razones. El cielo nocturno es el silencio más grande que hemos conocido, y llevamos generaciones intentando interpretarlo. A veces lo llenamos de esperanza, a veces de temor, a veces de teorías elegantes, a veces de cuentos, pero la ciencia avanza de otra manera, con paciencia, con instrumentos, con dudas, con la capacidad de decir, no lo sabemos, sin convertir esa frase en derrota. No sabemos si hay vida fuera de la Tierra. No sabemos si hay civilizaciones. No sabemos si una señal llegará mañana o nunca. No sabemos si el primer descubrimiento será un microbio bajo hielo, una molécula en una atmósfera lejana, una transmisión artificial, un artefacto, o simplemente una nueva explicación para nuestro silencio. Lo único claro es que la pregunta cambió para siempre nuestra manera de ver el cielo. Antes, las estrellas podían ser decorado. Ahora son lugares posibles. Antes la noche podía ser una bóveda. Ahora es una profundidad poblada de preguntas. Y quizá eso sea suficiente por esta noche. No resolverlo. No forzar una respuesta. Solo dejar que la escala haga su trabajo lentamente. La Tierra gira. Tu habitación se mueve con ella. El planeta entero avanza alrededor del Sol. El Sol avanza alrededor del centro galáctico. La Vía Láctea se mueve dentro de una estructura mayor. Todo está en movimiento, incluso cuando parece quieto. Encima de ti, las estrellas no están esperando a que las entiendas. Simplemente arden. Algunas ya murieron, y su luz sigue viajando. Otras están naciendo en nubes frías. Otras tienen mundos que nunca veremos de cerca. Quizá en uno de esos mundos hay océanos. Quizá en otro hay una especie joven, confundida, mirando su propio cielo y sintiendo la misma mezcla de pequeñez y deseo. Quizá no hay nadie. Quizá el silencio es realmente silencio. Pero incluso entonces, el hecho de que podamos preguntarlo importa. Somos una parte del universo que aprendió a notar su propia soledad. Una parte que escucha. Una parte que escucha. Una parte que imagina respuestas. Una parte que todavía no se rinde. La primera parte de esta historia, la que dice que el universo debería estar lleno de vida, merece respirarse más despacio, porque no se trata solamente de números grandes. Los números grandes pueden volverse fríos, casi decorativos, si se repiten sin imagen. 100.000 millones de estrellas en la Vía Láctea no significa 100.000 millones de posibles amaneceres. 100.000 millones de lugares donde la gravedad juntó materia, encendió fuego nuclear y sostuvo luz durante millones o miles de millones de años. Algunas estrellas son violentas, inestables, demasiado jóvenes o demasiado activas. Otras viven con una calma profunda, quemando su combustible lentamente, ofreciendo tiempo. Y el tiempo es uno de los ingredientes más silenciosos de la vida. No basta con tener agua, minerales y energía. Hace falta duración.
Hace falta que las condiciones no se rompan demasiado pronto. Hace falta que la química tenga oportunidad de equivocarse, repetirse, combinarse, formar moléculas más complejas, destruirlas, volver a intentarlo. En la Tierra, la vida no apareció como una ciudad terminada. Apareció como algo microscópico, humilde, vulnerable. Durante una inmensidad de tiempo, la vida fue casi invisible desde lejos. Si alguien hubiera observado nuestro planeta durante gran parte de su historia, quizá habría visto una atmósfera interesante, océanos, nubes, tal vez señales químicas, pero no ciudades, no luces nocturnas, no antenas. La vida puede estar en un mundo sin que ese mundo grite. Puede cubrir océanos, esconderse bajo hielo, aferrarse a respiraderos hidrotermales, transformar lentamente una atmósfera y aún así parecer muda para una civilización lejana. Por eso la paradoja no comienza con platillos voladores, comienza con microbios, comienza con la pregunta más básica: ¿es la vida una consecuencia natural de ciertos planetas o un accidente casi irrepetible? Si es una consecuencia natural, la galaxia podría estar llena de biosferas simples, mundos donde nada piensa en estrellas, pero la química ya aprendió a mantenerse viva. Si es un accidente casi irrepetible, entonces incluso los planetas más prometedores serían escenarios vacíos, hermosos y estériles. Montañas sin observadores, mares sin células, cielos sin respiración. La dificultad está en que solo tenemos un ejemplo: la Tierra. Un solo dato, y con un solo dato es peligroso construir estadísticas. Sabemos que aquí ocurrió. No sabemos si eso significa que ocurre con frecuencia o que ganamos una lotería absurda. A veces, cuando una persona gana una lotería, no debe concluir que ganar es fácil, pero tampoco debe concluir, sin más datos, que nadie más puede ganar. El universo tiene muchos boletos. Esa es la razón por la que la pregunta permanece abierta. Tenemos un caso, y tenemos un caso, y tenemos una cantidad inmensa de oportunidades. Entre esas dos cosas se abre una grieta enorme, y en esa grieta vive la paradoja. Cuando se habla de zonas habitables, también conviene ser prudentes. Una zona promesa de océanos azules es una región alrededor de una estrella donde, bajo ciertas condiciones, un planeta podría mantener agua líquida en su superficie. Pero un planeta puede estar en esa zona y ser inhabitable. Puede tener una atmósfera demasiado densa, como una trampa de calor. Puede no tener atmósfera suficiente. Puede carecer de campo magnético protector. Puede estar bloqueado por mareas, mostrando siempre la misma cara a su estrella. Puede ser bombardeado por radiación. Puede tener una química pobre, o demasiadas catástrofes, o una historia geológica que nunca estabiliza su clima. La zona habitable es solo una primera puerta. Detrás hay muchas más, y aún así, el hecho de que existan tantas primeras puertas es impresionante. Antes no sabíamos si los planetas eran frecuentes. Ahora sabemos que lo son. Antes no sabíamos si había mundos del tamaño de la Tierra alrededor de otras estrellas. Ahora sabemos que existen. Antes el cielo era una colección de soles lejanos. Ahora es una colección de sistemas. La noche cambió de significado. Cada estrella tranquila podría tener una arquitectura alrededor. Cada arquitectura podría incluir mundos. Cada mundo podría tener historia. Hay una belleza especial en pensar que la vida podría ser común y al mismo tiempo la inteligencia rara. Un planeta puede estar cubierto de vida sin producir jamás una civilización. Durante millones de años, un mundo puede tener océanos vivos, bosques, criaturas, ciclos, depredadores, simbiosis, migraciones, cantos, colores, y nunca fabricar un telescopio. La inteligencia tecnológica no es una obligación de la evolución. La evolución no tiene un guión escrito hacia cohetes. Produce adaptaciones. Resuelve problemas locales. Un cerebro grande cuesta energía. Las herramientas requieren cuerpos capaces de manipular. La cultura acumulativa requiere memoria, comunicación, transmisión, estabilidad. Incluso si aparecen animales inteligentes, tal vez viven bajo océanos sin fuego. Tal vez no pueden trabajar metales. Tal vez su mundo no les ofrece una ruta fácil hacia tecnología. Tal vez son inteligentes de una forma que no busca máquinas. La paradoja de Fermi suele imaginar civilizaciones, pero entre vida y civilización hay un abismo. Y ese abismo puede ser el lugar donde la mayoría de los mundos se quedan. Vivos, complejos, hermosos, pero silenciosos. La segunda parte, la pregunta de entonces, ¿dónde están?, se vuelve más intensa cuando pensamos en el tiempo. La galaxia no tiene la edad de una civilización humana, no tiene la edad de una especie.
Tiene una edad que convierte nuestras escalas en polvo. Si una civilización nació hace 100.000 años, ya sería antigua para nosotros. Si nació hace 1.000.000 de años, sería casi mitológica. Si nació hace 100 millones, podría haber cambiado de forma tantas veces que llamarla civilización quizá ya no tendría sentido. Y la Vía Láctea tuvo espacio para muchas ventajas temporales. Hay estrellas mucho más viejas que el Sol. Planetas que pudieron formarse antes que la Tierra. Si en alguno de ellos la vida avanzó más rápido, o simplemente empezó antes, entonces podría haber inteligencias con una distancia histórica inmensa respecto a nosotros. ¿No serían un poco más avanzadas? Serían tan antiguas que nuestras categorías podrían fallar. Pensar en ellas como versiones futuras de la humanidad quizás sería tan ingenuo como imaginar que un ser humano moderno es solo una bacteria con mejores herramientas. El tiempo transforma no solo la tecnología, sino los deseos, los cuerpos, los límites, la forma de existir. Y aún así, el cielo no muestra una civilización antigua ocupándolo todo. No vemos estrellas reorganizadas de manera obvia. No vemos un patrón galáctico que grite ingeniería. No vemos visitantes indiscutibles. No vemos mensajes claros. Esa ausencia puede tener muchas causas, pero una de ellas es simplemente que nuestros supuestos sobre expansión podrían estar equivocados. Tal vez no toda civilización quiere colonizar. Tal vez la expansión no es un impulso universal. Nosotros la imaginamos porque nuestra historia está llena de migraciones, conquistas, exploraciones, comercio, hambre de territorio. Pero esa historia nació en un planeta con recursos limitados, competencia biológica y geografía cercana. Una civilización que aprende a vivir con abundancia energética, o que se vuelve extremadamente eficiente, o que se repliega hacia mundos digitales. Quizá no siente la necesidad de cubrir estrellas. La expansión puede ser una fase, no un destino. Puede ser propia de especies jóvenes. Puede haber civilizaciones que miren la galaxia y elijan no tocarla demasiado, del mismo modo que una persona madura puede mirar un bosque y no sentir necesidad de talarlo para demostrar que existe. Otra posibilidad es que sí se expandan, pero de manera lenta, cuidadosa, casi invisible. En nuestras fantasías, una civilización galáctica deja marcas grandiosas, pero una inteligencia antigua podría valorar la discreción, la conservación o la estabilidad. Podría estudiar sistemas sin intervenir. Podría construir hábitats pequeños en lugares oscuros, lejos de estrellas brillantes. Podría preferir energía de fuentes compactas o tecnologías que no producen firmas reconocibles. Podría reciclar su calor, ocultar sus emisiones, minimizar desperdicios. Cuando buscamos civilizaciones, a menudo buscamos excesos, demasiada energía, demasiada luz infrarroja, señales demasiado ordenadas. Pero una civilización sabia podría parecerse menos a un incendio y más a una brasa cubierta. No porque se esconda de nosotros necesariamente, sino porque la eficiencia reduce las huellas. Si el desarrollo tecnológico lleva a usar menos ruido, menos fuga, menos derroche, entonces nuestras expectativas podrían estar al revés. Tal vez las civilizaciones jóvenes son ruidosas y las antiguas son silenciosas. El gran filtro vuelve como una sombra porque no depende de que las civilizaciones quieran expandirse. Solo pregunta qué pasos son improbables. Y cuando miramos nuestra propia historia, vemos muchos momentos frágiles. La Tierra tuvo estabilidad suficiente durante miles de millones de años, pero también sufrió impactos. Glaciaciones, extinciones masivas, cambios atmosféricos, eventos que pudieron tomar otros caminos. La vida compleja tardó mucho. La inteligencia tecnológica apareció recientemente. La escritura, la ciencia moderna, la electricidad, la radio, los cohetes, todo eso ocupa una fracción minúscula del tiempo terrestre. Si comprimimos la historia del planeta en una sola noche, nuestra civilización tecnológica aparece en los últimos instantes antes de que amanezca. Eso debería hacernos humildes. No sabemos si somos el resultado normal de un planeta vivo o una rareza tardía. No sabemos si hemos pasado lo difícil o apenas estamos entrando en ello. Y esa incertidumbre se siente distinta cuando la miras a las 2 de la mañana porque deja de ser una teoría. Se vuelve una pregunta íntima sobre la supervivencia. Los riesgos tecnológicos no son ciencia ficción en el sentido cómodo. Son extensiones de cosas que ya existen. La guerra nuclear demostró que una especie puede descubrir energía estelar antes de resolver sus conflictos políticos. El cambio climático muestra que una civilización puede alterar sistemas planetarios sin querer, solo por la acumulación de decisiones ordinarias.
La inteligencia artificial abre preguntas sobre control, alineación, dependencia y velocidad de cambio. La biotecnología, la automatización, la desinformación, la fragilidad de redes globales. Todo eso forma parte de una etapa en la que la inteligencia se vuelve capaz de rediseñar su entorno más rápido de lo que su sabiduría se consolida. Si otras civilizaciones pasan por fases similares, quizá muchas se enfrentan a una carrera entre poder y madurez. Poder para transformar. Madurez para no destruirse. Poder para crear herramientas autónomas. Madurez para entender sus consecuencias. Poder para explotar un planeta. Madurez para sostenerlo. Tal vez el gran filtro no es una sola catástrofe, sino un periodo prolongado de vulnerabilidad. Una adolescencia tecnológica. Esta idea es aterradora porque no hace falta imaginar un castigo cósmico. Basta con imaginar errores repetidos. Una civilización puede caer por una guerra, otra por colapso ecológico, otra por perder control de sistemas que creó, otra por fragmentarse políticamente hasta no poder responder a crisis lentas, otra por encerrarse en mundos virtuales y dejar de explorar, otra por una combinación de cansancio, comodidad y riesgo. Ninguna historia tiene que ser idéntica. El resultado desde lejos sería el mismo: señales breves, luego nada. Una galaxia donde las civilizaciones aparecen como chispas y se apagan antes de convertirse en fuegos duraderos. Si eso es cierto, entonces nuestro silencio no sería misterio estadístico, sino memorial. No escucharíamos a nadie porque quienes llegaron antes no lograron sostener su voz. Esta es una lectura dura, y por eso conviene no tomarla como conclusión. Pero tampoco conviene ignorarla. La paradoja de Fermi es valiosa porque convierte nuestra atención hacia afuera en una reflexión hacia adentro. Preguntar por otros mundos nos obliga a mirar el nuestro. La idea de que quizás somos demasiado primitivos también puede verse desde la historia de la percepción. Durante siglos, la humanidad vivió rodeada de fenómenos invisibles. Los microbios afectaban cuerpos y sociedades antes de que nadie los viera. Las ondas de radio atravesaban el mundo antes de que nadie las usara. La radiación cósmica, los campos magnéticos, la estructura del ADN, todo eso existía sin permiso de nuestra ignorancia. No ver algo nunca ha sido garantía de que no esté. En el cosmos, esta lección se multiplica. Nuestros instrumentos traducen una parte de la realidad a datos que podemos interpretar, pero cada instrumento tiene un rango, un ruido, una sensibilidad, un supuesto. Buscamos señales estrechas, patrones, atmósferas con ciertas moléculas, cambios de brillo, excesos térmicos. Y todo eso está bien, es ciencia, pero una civilización muy avanzada podría estar fuera de esos rangos, no porque viole la física, sino porque usa la física de maneras que todavía no asociamos con vida inteligente. Quizá hay firmas que vemos y clasificamos como fenómenos naturales porque no tenemos razón para sospechar. Quizá hay patrones que se pierden en bases de datos enormes. Quizá la inteligencia no siempre produce señales separables del fondo. La metáfora de hormigas intentando comprender Internet se vuelve más fuerte si pensamos que Internet no está escondido de las hormigas, está allí, las rodea, las atraviesa, pero no pertenece a su mundo conceptual. Una hormiga no puede inferir una videollamada a partir de un cable, no porque sea tonta dentro de su propio mundo, sino porque el fenómeno está construido sobre capas de abstracción ajenas a su escala. Nosotros podríamos estar tocando cables cósmicos sin saberlo. Podríamos ver fenómenos energéticos, estructuras orbitales, distribuciones de polvo, anomalías pequeñas, y no tener marco para interpretarlas como actividad. Al mismo tiempo, debemos ser cuidadosos. Esta idea puede volverse una excusa para creer cualquier cosa. La ciencia necesita pruebas. Decir "no lo entendemos" no autoriza a decir "por lo tanto, son extraterrestres", pero sí autoriza humildad. Entre negar demasiado rápido e imaginar demasiado rápido hay un punto medio. Seguir buscando, mejorar instrumentos, ampliar modelos, aceptar que nuestra etapa tecnológica es temprana. La hipótesis del zoológico toca otro nervio porque pone la madurez en el centro. Quizá el contacto no depende de que existan otros, sino de que nosotros estemos listos. ¿Qué significaría estar listos? No hay una respuesta clara. Tal vez una civilización observadora esperaría que una especie entienda su planeta como un sistema único. Tal vez esperaría que reduzca la violencia organizada. Tal vez esperaría que desarrolle una ética más amplia que tribu, nación o generación.
tal vez esperaría que pueda recibir una verdad inmensa sin romperse políticamente. Desde nuestra perspectiva, eso puede sonar paternalista. ¿Quién tendría derecho a decidir cuándo una especie está lista? Pero desde la perspectiva de una civilización antigua, intervenir en un mundo joven podría ser como entregar herramientas peligrosas a alguien que todavía no controla sus impulsos. La no intervención podría parecer fría, pero quizás sería una forma de responsabilidad. O quizás solo sería indiferencia. La hipótesis permite muchas variantes, y cada una revela algo sobre nuestras propias esperanzas. Queremos que el silencio tenga intención, porque la intención se puede negociar. El vacío no. Si alguien nos observara, ¿qué vería? Un planeta hermoso, azul, con nubes en movimiento, y luces nocturnas extendiéndose como nervios. Vería una especie capaz de arte, ciencia, cuidado y crueldad. Vería radiotelescopios y armas, hospitales y fronteras, canciones de cuna y motores de guerra. Vería una inteligencia que ha comenzado a entender su origen cósmico, pero que todavía lucha por administrar su casa. Tal vez eso nos hace interesantes. Tal vez nos hace peligrosos, tal vez nos hace comunes. Si existen observadores, quizá no están esperando una señal técnica, sino una señal ética. No un mensaje de radio, sino evidencia de que una civilización puede sobrevivir a sí misma. Esta idea no es verificable por ahora, pero funciona como espejo. Nos pregunta qué aspecto tendría la humanidad vista desde fuera. Y esa pregunta, incluso sin alienígenas, ya tiene valor. Porque quizá la madurez no debería depender de que alguien nos mire. Quizá deberíamos comportarnos como una especie digna de contacto, aunque nunca llegue nadie. Pensar que quizá llegaron hace mucho tiempo abre una dimensión arqueológica del sistema solar. Normalmente imaginamos la búsqueda de extraterrestres mirando hacia estrellas lejanas, pero también podría mirar hacia lo cercano con otros ojos. La Luna, por ejemplo, conserva huellas durante tiempos muy largos comparados con la Tierra. No tiene clima como el nuestro, no tiene océanos que borren costas, no tiene placas tectónicas reciclando corteza. Un objeto dejado allí podría durar muchísimo. Los asteroides también son archivos potenciales, aunque dispersos y difíciles. Los puntos de equilibrio gravitacional, las órbitas estables, las regiones exteriores del sistema solar, todo eso podría ser pensado como lugares donde una sonda antigua esperaría. No porque creamos que existe, sino porque la pregunta permite diseñar búsquedas. La ciencia no avanza solo con certezas, avanza con hipótesis que se pueden examinar. Si una civilización exploradora hubiera enviado máquinas, tal vez algunas serían pequeñas, tal vez no emitirían, tal vez se parecerían a rocas. Encontrarlas sería extremadamente difícil. Pero la dificultad no convierte la búsqueda en absurda, solo exige sobriedad. La versión seria de esta posibilidad se diferencia de la conspiración por una palabra: evidencia. No parte de la conclusión. No dice estuvieron aquí, y luego busca adornos. Dice, si una civilización antigua pudo explorar, ¿qué rastros físicos podrían permanecer y cómo podríamos detectarlos? Esa es una pregunta científica. Puede llevar a revisar imágenes lunares, estudiar objetos extraños, pensar en artefactos pasivos, buscar materiales anómalos, diseñar misiones. Quizá no encontremos nada. De hecho, lo más probable es no encontrar nada durante mucho tiempo. Pero incluso una búsqueda negativa enseña algo sobre límites. Nos permite decir no solo no sabemos, sino hemos mirado aquí con esta sensibilidad y no encontramos esto. La diferencia importa. El silencio se vuelve más informativo cuando sabemos cómo escuchamos. La paradoja de Fermi no se resolverá con una sola noche de imaginación. Se irá afinando con mapas, telescopios, misiones, datos. Con paciencia, con una paciencia casi galáctica. El bosque oscuro, por su parte, también merece una lectura cuidadosa. Es poderoso como imagen, pero no debemos confundir poder narrativo con verdad. Que una hipótesis sea inquietante no la hace correcta. La lógica del miedo puede ser convincente porque los humanos conocemos el miedo, pero una civilización avanzada podría haber desarrollado formas de confianza, acuerdos, detección de intenciones, defensa o comunicación que no imaginamos. Tal vez el contacto no es tan peligroso como parece. Tal vez las distancias mismas reducen amenazas. Tal vez destruir mundos ajenos es costoso, inmoral o inútil. Tal vez las civilizaciones que sobreviven mucho tiempo son precisamente las que superan la paranoia. La hipótesis del bosque oscuro nos advierte, pero no debe convertirse en destino.
Si cada inteligencia concluyera que la única seguridad es callar o atacar, el universo sería una prisión de mentes. Pero también existe la posibilidad de que la inteligencia, al madurar, aprenda cooperación a escalas enormes. No lo sabemos. Y ahí está otra vez la honestidad incómoda. No sabemos si el silencio nace del miedo, de la rareza, de la distancia o de nuestra ignorancia. Sin embargo, incluso como posibilidad, el bosque oscuro plantea una pregunta práctica sobre mensajes interestelares. La humanidad no tiene un gobierno planetario único para decidir por todos. Si alguien transmite una señal potente hacia un sistema cercano, habla en nombre de una especie entera. Puede parecer un gesto hermoso. También puede parecer irresponsable. La discusión no tiene una respuesta fácil, porque depende de riesgos desconocidos. Callar para siempre puede ser una forma de miedo excesivo. Hablar sin reflexión puede ser arrogancia. Quizá lo correcto sea desarrollar protocolos, debates públicos, acuerdos internacionales, una ética de comunicación cósmica. Antes de enviar mensajes al bosque, al menos deberíamos reconocer que no sabemos qué clase de bosque es. Esta no es una invitación al pánico, es una invitación a la madurez. La misma madurez que quizá necesitaríamos para cualquier futuro interestelar. La hipótesis de que estamos solos tiene otra capa emocional. Si somos los únicos, entonces la noche no es una amenaza sino una responsabilidad. Pero esa responsabilidad puede ser demasiado grande para una especie cansada. Es más fácil imaginar vecinos antiguos que ya resolvieron preguntas, que quizá vendrán a ayudarnos, que quizá guardan una biblioteca cósmica donde todo está explicado. La soledad nos obliga a aceptar que no hay garantía externa. Nadie vendrá necesariamente a salvarnos de nuestras decisiones. Nadie tiene por qué corregir nuestros errores. Nadie tiene por qué preservar la vida terrestre si nosotros no lo hacemos. En ese sentido, la paradoja de Fermi puede ser una forma de despertar moral. No sabemos si somos únicos, pero deberíamos actuar como si lo que existe aquí fuera irreemplazable. Porque para nosotros, por ahora, lo es. Cada bosque terrestre, cada océano, cada especie, cada cultura humana, cada memoria, todo está contenido en este punto luminoso. Si hay otros, eso no reduce su valor. Si no los hay, lo multiplica. También es posible que la pregunta esté mal formulada en un sentido sutil. ¿Dónde están todos? Asume que deberíamos notar a otros desde nuestra posición actual. Pero quizá el universo no está obligado a ser legible para una civilización recién nacida. Tal vez estamos en una etapa parecida a la de una infancia científica. Una infancia brillante, sí, capaz de telescopios espaciales, aceleradores, sondas, matemáticas profundas. Pero infancia al fin. Hemos tenido tecnología de radio por poco tiempo. Hemos visitado físicamente solo nuestro entorno más cercano. No hemos explorado océanos subterráneos de lunas lejanas. No hemos construido telescopios capaces de estudiar con detalle miles de planetas tipo Tierra. No hemos esperado lo suficiente. La impaciencia humana es comprensible, pero puede engañarnos. 70 años desde Fermi no son mucho para una pregunta cósmica. Son una vida humana larga, no una búsqueda galáctica larga. Quizá la respuesta requiere siglos de observación. Quizá requiere instrumentos que todavía no existen. Quizá requiere que aprendamos a detectar biosferas antes de buscar conversaciones. La búsqueda de vida puede avanzar por etapas más humildes. Primero, encontrar señales químicas en atmósferas de exoplanetas que sugieran procesos biológicos. Pero incluso eso será difícil. Una molécula puede tener fuentes no biológicas. Una atmósfera puede engañar. Habrá debates falsos positivos, correcciones, entusiasmo y cautela. Después, quizá estudiar mundos del sistema solar donde la vida simple podría existir. Marte conserva preguntas antiguas. Europa y Encélado sugieren océanos bajo hielo. Titán ofrece química orgánica extraña. Venus, con sus nubes, provoca discusiones difíciles sobre habitabilidad y señales químicas. Ninguno de estos lugares promete civilizaciones, pero un microbio extraterrestre cambiaría la ecuación. Si encontráramos vida independiente cerca de casa, sabríamos que el origen de la vida no fue exclusivo de la Tierra. Si no la encontramos después de buscar bien, eso también diría algo. La paradoja de Fermi no se resolverá necesariamente con una señal de radio. Podría empezar a resolverse con una célula. Hay algo casi poético en que la respuesta más grande pueda ser microscópica. Una pequeña vida bajo hielo.
Si fuera independiente de la terrestre, nos diría que el universo sabe repetir el proceso, no respondería dónde están las civilizaciones, pero movería una pieza central del tablero, nos diría que la vida no es un milagro único, o al menos que no lo fue en nuestro vecindario, y entonces la pregunta cambiaría. Ya no sería ¿aparece la vida?, sino ¿qué le impide llegar a las estrellas? Si, en cambio, exploramos mundos prometedores y no encontramos nada, la soledad terrestre ganaría peso, pero incluso entonces habría que seguir mirando más lejos. La ciencia rara vez entrega respuestas finales de una sola vez, entrega acumulación, límites, probabilidades, mapas cada vez menos ignorantes. La noche seguirá siendo grande, pero nuestras preguntas serán mejores. Una civilización antigua, si existe, podría haber pasado por esta misma secuencia. Primero mirar su luna, luego otros planetas, luego detectar mundos alrededor de otras estrellas, luego preguntarse si el silencio significa algo. Tal vez la paradoja de Fermi no es una rareza humana, sino una etapa universal de la inteligencia. Cada civilización joven, al descubrir la escala, siente la misma punzada. Primero emoción, no podemos estar solos. Luego desconcierto, entonces, ¿dónde están? Luego hipótesis, filtros, silencio, miedo, distancia, rareza. Luego paciencia, si sobrevive. Quizá todas las especies que miran el cielo atraviesan una noche filosófica parecida. Algunas se desesperan, algunas se callan, algunas transmiten, algunas exploran, algunas se destruyen, algunas maduran. Esta idea convierte nuestra pregunta en parte de una historia más amplia, aunque no sepamos si hay otros protagonistas. Preguntar ya es un acto cósmico. Es materia preguntando por materia viva. Es polvo estelar interrogando a las estrellas que lo formaron. Cuando imaginamos civilizaciones avanzadas, solemos imaginar poder. Pero quizá deberíamos imaginar duración. La verdadera señal de una civilización madura no sería construir la máquina más grande, sino sostener una cultura durante tiempos largos sin consumir su base de vida. En la Tierra, todavía confundimos crecimiento con permanencia. Una civilización de 1.000.000 de años habría aprendido algo sobre límites, ciclos, adaptación, o habría dejado de existir. Quizá es otra forma del filtro, no sobrevivir a la escasez, sino sobrevivir a la abundancia de poder. Poder extraer demasiado, poder alterar demasiado, poder entretenerse hasta olvidar el mundo físico, poder delegar decisiones a sistemas que no entiende, poder vivir de inercias. Si otras inteligencias han cruzado esa etapa, tal vez son discretas porque aprendieron humildad. Tal vez no llenan la galaxia porque no necesitan hacerlo. Tal vez su grandeza consiste en no dejar cicatrices visibles. Esa posibilidad es menos dramática que imperios galácticos, pero más interesante para dormir. Imagina civilizaciones que no conquistan estrellas, sino que conviven con ellas, que construyen hábitats pequeños, observatorios, archivos, jardines orbitales, que estudian mundos vivos sin intervenir, que consideran sagrada la diversidad de biosferas, que han aprendido a esperar miles de años para responder una pregunta, que no tienen prisa. Para nosotros, la falta de prisa parece casi imposible. Nuestra economía, nuestras noticias, nuestras redes, todo nos entrena en urgencia. Pero el cosmos enseña otra temporalidad. Una civilización antigua podría pensar en siglos como nosotros pensamos en estaciones. Podría no sentir necesidad de saludar a cada especie joven que aparece. Podría dejar que cada mundo atraviese su propio aprendizaje. En esa lectura, el silencio no sería amenaza ni vacío, sino paciencia. Pero también hay una versión más fría de la paciencia: indiferencia. Tal vez las civilizaciones avanzadas existen y simplemente no les importamos. No por maldad, por escala. Así como nosotros no respondemos a cada señal química de cada bacteria, una inteligencia antigua podría no sentir interés por una especie que apenas comenzó a usar radio y todavía discute cómo cuidar su atmósfera. Ser observados no significa ser centrales. Existir en una galaxia habitada no significa ocupar un lugar importante. Esta idea hiere un poco el orgullo humano, pero también puede liberarnos. No somos necesariamente el centro de una conspiración, ni de una protección, ni de una amenaza. Podríamos ser una vida joven más, en un planeta más, en una galaxia grande. Eso no nos hace insignificantes desde dentro. Nuestra experiencia importa para nosotros. Pero desde fuera, quizá todavía somos una luz pequeña. Y una luz pequeña debe aprender a sostenerse antes de exigir que el cosmos la reconozca. La paradoja de Fermi también revela una tensión entre deseo y evidencia. Queremos compañía, pero necesitamos pruebas.
Queremos misterio, pero no queremos engañarnos. Queremos creer que el universo está vivo, pero debemos aceptar que quizá la vida inteligente es escasa. La buena ciencia no mata el asombro, lo disciplina. Permite mirar una estrella y sentir posibilidad sin afirmar certeza. Permite escuchar silencio sin convertirlo automáticamente en mensaje. Permite imaginar sin perder el suelo. Esta disciplina es importante porque la pregunta extraterrestre atrae fantasías fáciles. Cuando una pregunta es grande y emocional, cualquier respuesta simple puede parecer alivio, pero el cosmos rara vez ofrece alivios simples. Lo más honesto es mantener varias hipótesis abiertas, pesarlas, buscar datos, corregirnos. La incertidumbre no es fracaso. Es el estado natural de una mente que mira más lejos de lo que puede alcanzar. Entonces, mientras la noche avanza, podemos dejar que cada explicación pase como una constelación distinta. El gran filtro, oscuro y serio, nos recuerda cuidar el futuro. La primitividad de nuestra mirada nos recuerda humildad. El zoológico nos recuerda que el contacto, si existe, también sería una cuestión ética. La exploración antigua nos invita a mirar el sistema solar con ojos arqueológicos. El bosque oscuro nos obliga a pensar antes de gritar. La soledad nos enseña responsabilidad. Ninguna explicación tiene que ganar esta noche. Pueden acompañarse, superponerse, formar una especie de mapa incompleto. Quizá mañana una nueva observación favorezca una. Quizá dentro de décadas otra misión cambie otra. Quizá dentro de siglos la pregunta suene ingenua porque ya tendremos respuesta. O quizá siga abierta, más refinada, más profunda, todavía flotando sobre generaciones futuras. Hay una calma extraña en aceptar que no sabremos todo antes de dormir. La mente moderna está acostumbrada a respuestas inmediatas. Una búsqueda, una pantalla, un resultado. Pero algunas preguntas no caben en ese ritmo. ¿Dónde están todos? No es una pregunta para resolver en segundos. Es una pregunta que se hereda. Fermi la formuló durante un almuerzo en 1950, pero no nació allí. Nació cada vez que alguien miró el cielo y sospechó que esas luces podían ser soles. Nació cuando entendimos que la Tierra era un planeta. Nació cuando descubrimos que el Sol era una estrella más. Nació cuando la galaxia dejó de ser todo el universo. Nació cuando encontramos exoplanetas. Cada descubrimiento agrandó el escenario, y al agrandarlo, hizo más intenso el silencio. La pregunta seguirá cambiando con nosotros. Quizá, dentro de mucho tiempo, una generación humana escuche una señal. Tal vez no sea una voz. Tal vez sea un patrón matemático, una modulación limpia, una repetición imposible de explicar naturalmente. Tal vez tarde años en confirmarse. Tal vez divida a científicos, gobiernos, religiones, familias. Tal vez la primera respuesta no sea celebración, sino quietud. Una humanidad entera dándose cuenta de que la noche no estaba vacía. O quizá el primer descubrimiento sea mucho más modesto. Una atmósfera con desequilibrio químico, una muestra de hielo con estructuras biológicas, un fósil microscópico marciano. Quizá no habrá un momento cinematográfico, sino una acumulación lenta hasta que la conclusión se vuelva inevitable. O quizá no encontraremos nada durante siglos, y esa ausencia nos obligará a cuidar más ferozmente lo único vivo que conocemos. Cada posibilidad nos cambia de una manera distinta. Si la respuesta llega, también cambiará la paradoja. Si encontramos vida simple, preguntaremos por inteligencia. Si encontramos inteligencia lejana, preguntaremos por contacto. Si encontramos ruinas, preguntaremos por causas. Si encontramos una civilización silenciosa, preguntaremos por miedo. Si encontramos muchas, preguntaremos por nuestra entrada en una comunidad inmensa. Si no encontramos ninguna, preguntaremos si buscamos mal o si realmente somos raros. La pregunta no desaparece, se transforma. Eso ocurre con las grandes preguntas. No son puertas que se abren a una habitación final. Son caminos que llevan a caminos más grandes. La paradoja de Fermi, en el fondo, es menos una paradoja cerrada que una brújula. Apunta hacia las zonas donde nuestra ignorancia es más profunda. Y todavía, a pesar de todo, hay ternura en esta ignorancia. Somos una especie joven, tratando de comportarse como adulta frente a una noche inmensa. Hemos cometido errores, muchos, pero también hemos construido observatorios en montañas, radiotelescopios en desiertos, sondas que cruzan el sistema solar, instrumentos capaces de leer la luz de mundos que nunca pisaremos. Hemos aprendido a calcular la composición de estrellas,
a reconstruir la edad de rocas, a escuchar ondas gravitacionales, a mirar galaxias tan lejanas que su luz empezó a viajar antes de que existiera la humanidad. Esa capacidad no resuelve la paradoja, pero la honra. El silencio no nos ha detenido. Nos ha vuelto mejores oyentes. Tal vez esa sea una de las respuestas parciales, aunque nadie conteste todavía. La pregunta nos empuja a crecer. También nos empuja a cuidar el lenguaje. Decir extraterrestres puede sonar a caricatura, pero la palabra esconde muchas posibilidades. Puede significar microbios, puede significar animales, puede significar inteligencias no tecnológicas, puede significar civilizaciones parecidas a la nuestra, puede significar algo tan distinto que nuestras categorías fallen. Cuando preguntamos dónde están todos los extraterrestres, quizá estamos mezclando preguntas diferentes. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida compleja? ¿Dónde está la inteligencia? ¿Dónde están las civilizaciones comunicativas? ¿Dónde están las civilizaciones masivas? Cada nivel tiene filtros distintos. Tal vez la respuesta a una es abundancia y a otra rareza. Tal vez la vida simple está por todas partes, pero las civilizaciones casi nunca. Tal vez hay inteligencias, pero pocas quieren transmitir. Separar estas preguntas ayuda a no perdernos en una sola palabra. La noche permite imaginar cada nivel con calma. En un mundo lejano, bajo una estrella tenue, puede haber un océano sin playas, cubierto por kilómetros de hielo. En ese océano, quizá hay química viva, respirando minerales, sin cielo, sin estrellas, sin paradojas. En otro mundo, puede haber criaturas inteligentes que viven en el agua y conocen sonidos, corrientes, memoria, pero no fuego. En otro, seres con manos o equivalentes pueden haber construido herramientas, pero su civilización colapsó antes de mirar lejos. En otro, una especie puede haber llegado a radio y decidido callar. En otro, puede haber máquinas antiguas continuando una misión cuyo origen biológico ya desapareció. En otro, quizá hay una cultura tranquila que observa galaxias y no siente ninguna necesidad de encontrarnos. Cada posibilidad llena el silencio con una textura diferente. Y aún así, desde aquí, todas son silencio. Por eso el silencio es tan difícil. No discrimina. Un universo muerto y un universo prudente pueden sonar igual. Un universo lleno de microbios y sin civilizaciones puede sonar igual. Un universo con civilizaciones demasiado lejanas puede sonar igual. Un universo donde no sabemos escuchar puede sonar igual. Necesitamos datos que separen posibilidades. Mientras no los tengamos, la imaginación puede acompañar, pero no decidir. Esa es la frontera delicada de este tema. Soñar sin mentir, preguntar sin afirmar, sentir el misterio sin convertirlo en certeza. Tal vez esa frontera sea precisamente el tono correcto para una historia antes de dormir. No una alarma, no una conferencia fría, sino una contemplación. La mente se relaja no porque todo esté resuelto, sino porque acepta que algunas preguntas pueden descansar abiertas. También podemos mirar la paradoja desde el punto de vista de la comunicación. Para que dos civilizaciones se encuentren, no basta con que ambas existan. Tienen que existir en ventanas compatibles. Tienen que usar señales detectables. Tienen que mirar en direcciones adecuadas. Tienen que tener paciencia. Una civilización pudo transmitir durante 1000 años y apagarse antes de que sus señales llegaran a nosotros. Otra puede estar naciendo ahora, pero su primera radio no alcanzará nuestra región hasta dentro de siglos. Otra puede haber escuchado una señal nuestra muy débil y no reconocerla como artificial. Otra puede responder, pero su respuesta llegaría cuando quienes enviaron el primer mensaje ya no estén vivos. El contacto interestelar, incluso en la versión más optimista, es una conversación con el tiempo. No es como llamar a una puerta cercana. Es enviar una botella a un océano, donde las corrientes tardan generaciones. Eso vuelve más comprensible el silencio, pero no lo elimina. Solo nos recuerda que quizá estamos midiendo con impaciencia humana una escena escrita en escalas estelares. Además, la tecnología detectable puede durar poco. Imagina una civilización que descubre radio, luego fibra, luego comunicaciones dirigidas, luego sistemas todavía más eficientes. Durante una etapa breve, su planeta fuga señales al espacio. Después, se vuelve más silencioso. Si nosotros pasamos por esa transición, otras especies también podrían hacerlo. Entonces la galaxia podría estar llena de civilizaciones que fueron ruidosas solo durante ventanas cortas. Para detectarlas, tendríamos que coincidir con esa ventana, en la dirección correcta, con instrumentos adecuados. La dificultad crece. No hace falta que nadie se esconda. La eficiencia basta para apagar el faro.
Y si la tecnología visible dura poco, quizá estamos buscando fogonazos raros en una noche enorme. La paradoja no desaparece, pero cambia de textura. Tal vez no vemos a nadie, porque la etapa en que una civilización es fácil de ver es joven, inestable y breve. También existe la posibilidad de que no sepamos reconocer una biosfera lejana, porque la vida no siempre se parece a la terrestre. Nuestra búsqueda usa la Tierra como guía porque es el único ejemplo que tenemos. Buscamos agua, carbono, atmósferas con desequilibrios, moléculas que aquí se asocian con procesos biológicos. Eso es razonable. Pero puede haber mundos donde la vida, si existe, opere en condiciones distintas, con ritmos más lentos, metabolismos extraños o señales químicas ambiguas. No necesitamos imaginar magia para aceptar variedad. Incluso en la Tierra, la vida ha colonizado ambientes que antes parecían imposibles. Fuentes hidrotermales, hielos, desiertos, acidez, presión, oscuridad. La vida terrestre ya nos enseñó que la habitabilidad puede ser más amplia que nuestra intuición. En otros mundos, tal vez la vida no anuncia su presencia de forma clara desde la distancia. Tal vez no produce oxígeno, tal vez vive bajo superficie, tal vez altera su entorno de manera sutil. Si es así, podríamos mirar planetas vivos y clasificarlos como interesantes, pero no concluyentes. Otra vez, silencio no significa ausencia, puede significar ambigüedad, pero hay una diferencia entre vida y compañía. Un océano lleno de microbios no contestará nuestras preguntas. Una biosfera sin inteligencia puede ser maravillosa, pero no resolverá el anhelo de saber si hay otra mente mirando el cielo. La paradoja de Fermi duele porque pregunta por inteligencia, por civilización, por alguien, no solo por algo vivo. Queremos encontrar otro punto de vista, otro modo de pensar, otra historia que haya crecido bajo otra estrella. Y esa expectativa vuelve más exigente el problema. La vida simple puede ser común, y aún así, la soledad mental ser real. Puede haber millones de mundos vivos y ninguna conversación. Puede haber galaxias con química fértil y silencio intelectual. Esta posibilidad es menos espectacular que un gran filtro tecnológico, pero igual de profunda. Quizá el universo respira en muchos lugares pero sueña en muy pocos. Si la inteligencia es rara, conviene preguntarse qué la hizo posible aquí. No solo cerebros, sino una secuencia entera de circunstancias. Un planeta con continentes y océanos. Energía solar estable. Una luna grande que quizá influyó en mareas y estabilidad. Placas tectónicas reciclando materiales, aunque el detalle de su importancia sigue siendo debatido. Extinciones que destruyeron y abrieron oportunidades. Manos capaces de fabricar herramientas. Fuego accesible en superficie. Lenguaje. Cooperación. Memoria cultural. Ningún elemento por sí solo prueba inevitabilidad. Todos juntos forman una historia muy específica. Tal vez otros mundos tienen inteligencia en potencia, pero no fuego. O herramientas, pero no materiales. O lenguaje, pero no estabilidad social. O curiosidad, pero no una ruta hacia ciencia acumulativa. La inteligencia tecnológica puede requerir no solo un cerebro, sino un mundo que permita convertir pensamiento en industria. Y si una civilización llega a industria, todavía debe aprender a vivir con ella. Aquí vuelve la pregunta ética, suave pero insistente. ¿Qué tipo de especie sobrevive al conocimiento poderoso? Quizá no la más agresiva. Quizá no la más expansiva. Quizá sobrevive la que aprende cooperación, límites, humildad, memoria larga. Tal vez las civilizaciones que llenan la galaxia no son las que conquistaron primero, sino las que dejaron de confundirse con su propia prisa. Eso ofrece una versión menos oscura del futuro. El filtro no tiene por qué ser una tumba inevitable. Puede ser una prueba que algunas inteligencias cruzan aprendiendo. Si es así, la humanidad no está condenada por tener riesgos, está llamada a madurar. La paradoja de Fermi, escuchada de esta manera, no susurra solo peligro, también susurra responsabilidad y quizá oportunidad. Hay noches en que la pregunta parece demasiado grande. Entonces, ayuda a volver a lo concreto. Una antena bajo estrellas, un laboratorio midiendo una atmósfera lejana, una sonda cruzando la oscuridad hacia una luna helada, un equipo revisando datos, descartando errores, esperando no engañarse. La búsqueda de vida no ocurre en el abstracto, ocurre en trabajos pequeños, repetidos, pacientes. Personas calibran instrumentos, escriben código, comparan espectros, diseñan misiones que tardarán años, discuten resultados, corrigen titulares demasiado entusiastas. En esa disciplina cotidiana hay una belleza enorme.
La humanidad no solo sueña con compañía, está aprendiendo a merecer una respuesta, si llega, con métodos cuidadosos. Esa paciencia científica es una forma de respeto por el misterio. Mientras tanto, el cielo sigue igual para nuestros ojos. Las constelaciones parecen familiares, aunque sus estrellas estén separadas por profundidades que el dibujo no muestra. Vemos figuras antiguas en patrones que son casuales desde nuestra perspectiva. Un cazador, una osa, un escorpión, una cruz, nombres humanos puestos sobre luces remotas. Cada cultura ha hecho esto, convertir el cielo en relato. La paradoja de Fermi es una constelación moderna, no una estrellas con líneas imaginarias, sino datos con preguntas, planetas comunes, galaxia antigua, vida terrestre, tecnología detectable, silencio. Es una figura hecha de ciencia y asombro. Y como toda constelación, depende de nuestra posición. Tal vez desde otro conocimiento, desde otra escala, la figura se vería distinta. Por ahora, desde aquí, esa figura se llama ¿Dónde están todos? Si algún día encontramos una respuesta, quizá extrañaremos un poco esta etapa de pregunta abierta. Hay una intimidad particular en no saber. La mente se extiende hacia posibilidades sin quedar encerrada en una sola. Podemos imaginar mundos vivos, civilizaciones silenciosas, filtros, bosques oscuros, soledades sagradas. Una respuesta real será más valiosa, pero también más concreta. Cerrará algunas puertas, abrirá otras. Mientras no llega, la paradoja funciona como un espacio nocturno donde pensar despacio. No para escapar de la realidad, sino para verla en una escala más amplia. Nuestros problemas cotidianos no desaparecen bajo las estrellas, pero cambian de tamaño. Algunas angustias se suavizan, algunas responsabilidades crecen, y entre ambas cosas aparece una calma extraña. Somos pequeños, sí, pero capaces de preguntar algo inmenso. Tal vez esa capacidad de preguntar sea, por ahora, nuestra señal más importante. No una transmisión enviada a propósito, no una estructura visible desde años luz, sino una cualidad interna, la materia organizada en vida, la vida organizada en mente, la mente intentando comprender su lugar. Si no hay nadie más, esa pregunta es una llama única. Si hay otros, esa pregunta es el primer puente, aunque todavía no llegue a ninguna orilla. En ambos casos, vale la pena cuidarla, cuidar la curiosidad, cuidar la paciencia, cuidar el planeta desde el cual preguntamos. Porque no podemos buscar compañía en el cosmos mientras despreciamos la única biosfera que sabemos real. No podemos esperar respuestas maduras si no aprendemos a formular preguntas maduras. La paradoja de Fermi no exige miedo constante, exige atención. Una atención amplia, lenta, capaz de sostener misterio sin volverse superstición y esperanza sin volverse ingenuidad. Quizá, entonces, la noche no está pidiéndonos una postura. Escuchar mejor, mirar mejor, sobrevivir mejor, ser menos ruidosos por accidente y más claros por elección. Construir instrumentos pero también criterio. Expandirnos, quizá, pero no como una fiebre. Explorar, sí, pero con memoria de lo frágil. Si alguna vez encontramos otra inteligencia, la forma en que lleguemos a ese encuentro importará. Y si nunca la encontramos, la forma en que cuidemos esta soledad importará todavía más. La pregunta sigue suspendida sobre nosotros como una estrella que no termina de ponerse. ¿Dónde están todos? No lo sabemos, pero aquí estamos nosotros, y esa parte de la respuesta ya es enorme. Aquí estamos en una civilización que todavía aprende a escuchar sin desesperarse. Aquí estamos con telescopios, dudas, canciones, errores, ternura, miedo y una curiosidad que se niega a apagarse. Tal vez eso no responda a la paradoja, pero la vuelve más humana. Antes de buscar voces en otras estrellas, tenemos que sostener la nuestra el tiempo suficiente para merecer una conversación. Y tal vez, solo tal vez, esa paciencia sea el primer lenguaje verdaderamente cósmico que aprendamos. Hasta entonces, la mejor respuesta provisional es seguir vivos, seguir atentos, seguir humildes, y permitir que el gran silencio nos enseñe a cuidar mejor la pequeña luz desde la que preguntamos. Así que deja que la pregunta permanezca abierta. ¿Dónde están todos los extraterrestres? Tal vez detrás de una distancia que todavía no podemos cruzar. Tal vez detrás de tecnologías que todavía no podemos percibir. Tal vez detrás de una prudencia antigua. Tal vez detrás de una tragedia repetida demasiadas veces. Tal vez detrás de nuestra propia rareza. La paradoja de Fermi para dormir no termina con una revelación, sino con una imagen. La galaxia girando en silencio,
llena de estrellas que parecen pequeñas porque están lejos, no porque sean simples. En ese silencio, nuestra civilización es joven, muy joven. Apenas hemos empezado a escuchar. Apenas hemos aprendido a construir preguntas lo bastante grandes. Quizá algún día una respuesta llegue. Quizá sea humilde, como una molécula. Quizá sea inmensa, como una señal. Quizá sea inquietante. Quizá sea una compañía. Hasta entonces, seguimos aquí, bajo un cielo que no explica sus secretos deprisa, respirando en un planeta azul, cuidando una chispa frágil, mirando la oscuridad y preguntando, una vez más, con miedo, con calma, con asombro, ¿dónde están todos?